Vaya, hombre. Salam aleikum. Hoy quiero hablar de la comparación entre la visión histórica que nombra a Rumaiquilla y la visión histórica que nombra a Itimal. Un mismo evento real y una doble tratamiento. Un doble tratamiento. Bien, por situarnos un poco, ¿verdad? Rumaiquilla fue una esclava del romano, tal y como lo indica el nombre Rumaiquilla, que literalmente significa la esclava o la chiquilla, o la persona o la niña, la jovencita, que pertenece al rumí. Rumí o román es el nombre que se le daba en las poblaciones musulmanas al romano, entendido el romano con diferencia del cristiano, porque el cristiano es nazarí, nazara o descendiente o seguidor del nazareno es un nazarí. Sin embargo, un romano es el que sigue la pauta o las directrices del Vaticano o del catolicismo romano. Del catolicismo romano. Es la diferencia, ¿verdad? La diferencia, rumí es romano que sigue a la Iglesia Católica Apostólica Romana, por lo tanto sigue a la Iglesia, y nazareno es aquel que sigue a la ideología de Cristo, de Jesús, alayhi salam, que es un profeta entre los musulmanes. Esta doble diferencia marca mucha pauta, ¿verdad? Bien, entonces esta señora, esta persona, esta muchacha, era esclava del romano. Porque en Al-Ándalus, aunque no se permitía la esclavitud para los musulmanes, como así no lo permite la Sharia, la esclavitud no puede ser practicada por los musulmanes, pero se le concedía permiso, digamos, a otras leyes, como la romana, católica, apostólica, que sí practicaban la esclavitud. Por lo tanto, esta chica, que era una esclava del romano, pues en aquel momento supuestamente histórico en el cual se encontró con el rey Al-Mutamid, pues tuvo, en aquel momento no se llamaba Al-Mutamid, era un Mohammed ibn Abad, pero no se llamaba Al-Mutamid. Y aquel momento histórico en el cual ella se encuentra por una cuestión poética, se hace destacar, y él se enamora, el rey de Sevilla se enamora de esta chica, y claro, cuando le pregunta le dice: yo soy esclava del romano. Un romano apostólico romano, católico, que no era cristiano sino apostólico romano, se dedicaba a algún negocio en la ciudad, y por eso entraba o pertenecía o estaba en la ciudad y tenía permiso, por lo tanto, a tener esa práctica que para ellos era normal de la esclavitud, porque los romanos, los apostólicos romanos, practicaban la esclavitud, los musulmanes no. Bueno, cuando ella se dio cuenta, el rey de Sevilla mandó a un embajador, a un personaje, y le compró literalmente la esclavitud a este mercader romano apostólico. Y cuando le compró la esclavitud la pudo liberar. Claro, como esa es la práctica habitual de los musulmanes, liberar esclavos. Los sahabas lo hicieron con Bilal, un ejemplo, el primer ejemplo, y a partir de ahí todos los musulmanes han ido liberando esclavos por el mundo. Y esta señora, por supuesto, se presentó ante el rey como una antigua musulmana de Granada, que fue secuestrada en una razzia de los cristianos romanos, y la secuestraron y la esclavizaron. Y fíjate por dónde terminó en Sevilla, siendo esclava de un cristiano apostólico romano. Y gracias a la intervención del rey Al-Mutamid, pues la liberó. Cuando el rey Al-Mutamid se casó con ella, le contó que su nombre original, su nombre verdadero es Aitimad, que significa la columna donde se apoya la fe, porque viene del mismo nombre de Imad. Aitimad es la columna, como si fuera un sitio donde tú te apoyas, ¿verdad? Pues donde se apoya la fe. Es el nombre, eso es lo que significa Aitimad. Y cuando él
descubrió ese nombre tan hermoso, ¿verdad? Proclamó que a partir de ese momento quería que en Sevilla, en su reino, en todo su reino, lo conocieran como el rey Al-Mutamid, que es el masculino de Aitimad, de tal manera que el hombre llevaba un nombre y la mujer el mismo, masculino y femenino. Aitimad es el femenino, Al-Mutamid es el masculino. Y esa es la diferencia del tratamiento entre la mujer por parte de algunos miembros de la curia romana apostólica en España, en Sevilla en concreto, y de los musulmanes. De tal forma que Rumaiquilla era la esclava o esclavizada por el romano, mientras que Aitimad era la misma mujer liberada por los musulmanes, musulmán andalusí, por supuesto, y no solamente liberada, sino puesta como reina. A partir de ahora era la reina de su casa, de su amor, una mujer que murió al lado de su marido, fue en el destierro murió, o sea, acompañó a su marido hasta el final, cosa que habla de un amor de pareja, un matrimonio como Dios manda, ¿no? No como una esclava o algo así, sino una señora que fue reconocida como esposa y como reina. En Sevilla podéis ver los hechos mecenazgo que hizo la Aitimad, la señora Aitimad, la señora de Sevilla, la señora grande, importante por su altura moral y académica, si quiere, y también ayudando a los pobres. De hecho, la torre que todavía podéis admirar si venís como turista a Sevilla, por supuesto, os recomiendo, apartando toda la parafernalia que ha puesto la Iglesia Católica en la Basílica de la Catedral del Salvador, que está en pleno centro de Sevilla, podéis descubrir todavía los restos de la mezquita original de Abad, de la familia Abad, que fue creada, pagada y construida por la familia de Ibn Abad. Y allí podéis ver todavía la torre que tras el derrumbe, o parcialmente se derrumbó en un terremoto de lo que hubo en aquella época, y fue reconstruida por el mecenazgo de la señora Aitimad. O sea, de eso demuestra que la señora Aitimad en aquella época, estamos hablando del año 1000, que no estamos hablando del año 1000 en Sevilla, por parte de la comunidad andalusí, que practicaba en su mayoría la religión islámica. La señora Aitimad era una señora de participación política, participación cultural y económica. Ella pagó de su propio dinero la reconstrucción de ese alminar, igual que otras muchas cosas que pasaron en Sevilla, y protagonizó Aitimad. Aitimad, por supuesto, organizó encuentros, veladas de poetas, científicos, literatos, y promoviendo la cultura de aquella época. O sea, cualquier persona que tenía algo que aportar en el ámbito de la cultura o de la ciencia acudía a la corte de Sevilla, y por supuesto a los foros que frecuentaba, que organizaba Aitimad, ¿no? Por lo tanto, eso se llama mecenazgo de la cultura y de la ciencia en Sevilla, en la Sevilla islámica andalusí, en el año 1000, por parte de una mujer. ¿Hay algo más moderno que eso? No creo. Bien, por eso muchas veces cuando veo la historia o el tratamiento de la historia, es curioso que a esta persona, muchos hispanistas le llaman Rumaiquilla, y cuenta la historia de que fue esclava, pero no puntualiza que fue esclava del cristiano. Dejan la historia ahí como que hacen sospechar o entender que fue esclava de los musulmanes. Bueno, pues todo el mundo sabe que los musulmanes tienen esclavas, ¿verdad? Pero es que no es cierto. Esa parte de la historiografía la ocultan, la callan, la mienten, la esconden. ¿Por qué? Porque si tienen que demostrarlo, demostraría que era esclava de un cristiano. Eso duele, ¿verdad? Eso duele. Por eso cuando ellos hablan, entonces hablan así con la boquita pequeña y cuentan la historia para no tener que decir toda la verdad, que esta señora fue liberada por un musulmán. Porque entre las prácticas del musulmán estaba liberar a los esclavos, cuando no podía evitar que la ley de los cristianos tuvieran esa práctica de la esclavitud, pero sí pudo evitar que, una vez que se ha comprobado, pues comprar, darle el dinero al esclavista y liberar a esa persona. Es una práctica habitual.
algo menos duro, ¿verdad? Era liberar a los pájaros que estaban en jaulas, ¿no? Era muy habitual entre el mundo islámico, pues comprar pájaros entre los ricos, ¿verdad? Y liberarlos, ¿no? Y liberar a los pájaros para que darles su libertad, ¿no? Los pájaros muchas veces eran animales para consumir. Lamentablemente en aquella época había consumo de todo lo que huele a la cazuela, decía el refrán español. Todo lo que huele a la cazuela. Entonces en los mercados había venta de pájaros y cuando el musulmán que podía llegaba, compraba esa jaula y la liberaba, dándole libertad. Y esa es una práctica que Blas Infante manifestó, la familia y su historiador manifestó que hacía frecuentemente. Seguramente lo veríamos en la plaza de la Alfalfa en Sevilla, que era un sitio donde se vendía tradicionalmente animales y de compañía, llamemos, ¿no? Y seguramente en algún mercado como ese, pues Blas Infante, el histórico Blas Infante, se acercaría, compraba la jaula y la liberaba, ¿no? Con lo cual se ganaba, este hombre está loco, ¿no? No, este hombre practicaba el viejo uso de la época andalusí de liberar a los esclavos. Otra práctica así similar, la heredó manifiestamente nuestro amigo Cervantes, que hizo que el Quijote fuera liberando esclavos por los caminos de la Mancha, por ahí, ¿no? Era una práctica que hacían los caballeros con nobleza. Y esta herencia le pertenece a los andalusíes. Por eso, cuando vemos la historia de Rumaiquilla, que es una historia de Sevilla en concreto, muchas otras, pero en concreto esto, yo veo que los historiadores, los supuestos historiadores, utilizan un nombre u otro dependiendo del interés que quieran manifestar, ¿no? Porque muchas veces los historiadores, no todos evidentemente, en verdad no son divulgadores de pensamiento y quieren utilizar esta historia para demostrar que los musulmanes, los reyes de Sevilla en concreto, tenían esclavas. Lo que pasa es que la misma historiografía demuestra que no eran esclavas de los musulmanes, sino del romano. Rumaiquilla significa, evidentemente, la esclava del romano. Romano apostólico y católico. Porque si hubiera sido cristiano, como había mucho en Andalucía, le hubieran llamado nazarí, del nazareno. A los cristianos se llamaban seguidores del nazareno en Andalucía y en muchos países musulmanes. No se le llamaba romano. Romano se le llamaba a aquellos que obedecían o seguían las doctrinas de la Iglesia Apostólica Romana. Esa es la diferencia, ¿verdad? Y justamente el tratamiento de una historia tan hermosa como la nuestra de Sevilla, se ensalzan a héroes militares, personas que tienen una espada ensangrentada por su capacidad de asesinar, matar y robar, y eso es un gran héroe, porque robó mucho, tanto en Andalucía como en América, y ese es un gran héroe, es una persona digna de alabanza y digna de ejemplo, pero personas que se dedicaron a cuidar a su pueblo, de enaltecer a su población, de su ciudadanía, darle una cultura elevada. Por ejemplo, los baños que se practicaban en Sevilla en concreto, digo porque estoy hablando de Rumaiquilla, Haitimat, ¿no? Era, digamos, pagado como un bien público. Aquel que pagaba un baño público o mejoraba un baño público o mantenía un baño público tenía un gran ensalzamiento por la parte de la población, ¿verdad? Y esto es la forma de ganar un buen prestigio entre el pueblo que se lo recompensaba con aclamaciones y mantenimiento de su dinastía. De hecho, cuando la dinastía de Al-Mutami fue derrocada o partió al exilio, un exilio que hizo voluntariamente, por cierto, aunque todos los exilios, por muy voluntariamente que sean, siempre son dolorosos, eso es inevitable. La población de Sevilla lloraba, claro que sí, porque se iba un hombre bueno, se iba una dinastía que había siempre ayudado al pueblo, porque siempre había tratado de mejorar las condiciones de la propia ciudad. Bueno, ya aunque no sea el motivo de mi charla, cuando escuché a un profesor el otro día hablando de la proeza urbanística que alcanzó Al-Mutami en aquella época, es sorprendente, o sea, una entrega a la ciudadanía, a la sociedad, por su mejora y en todos los aspectos, que alcanzaba la más alta cuota de desarrollo urbano.
y social y cultural, por supuesto. Algo sorprendente para el siglo X, ¿no? O sea, algo increíble, ¿no? Y muchas veces la gente, algunos historiadores o algunos políticos, si quiere también hacerlo así, solo se limitan a una cuestión anecdótica de una guerra o de una religión, olvidando todo un fundamento de hechos y de datos concretos que realzan la figura de un político, de un ser y de una personalidad como fue tanto de Al-Mutamí como de Haitiman. Bueno, era solamente por esto. Solamente quería... a ver, algunas cosas que están diciendo aquí. Bueno, no lo voy a leer. No lo voy a leer porque empiezo a leer cosas raras y no quiero... Hoy es un día de tranquilidad, en calma. Espero que mañana sea un día laborable. Así que me voy a tomar con calma y con sosiego, que es el mismo que yo os dejo a vosotros. Por eso os digo hasta pronto. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam.